Ok, en el siguiente proyecto se va a implementar sobre una cuenta de banco primeramente, que va a ser nuestro proyecto, nuestro problema a resolver. El proyecto va a permitir el ingreso de distintos comandos y se verán tanto de depósito, como podemos ver aquí. Puede depositar, puede retirar o puede vaciar la cuenta de un banco. Ahora, para estos comandos se realizó la utilización de los patrones singleton, del patrón fachada, cadena de responsabilidad y comando. Ahora es importante detallar el funcionamiento de cada uno de ellos antes de ver el funcionamiento del main. Primeramente deberíamos ir a lo que es el patrón comando, que sería la parte más profunda de nuestro programa. Entonces tenemos aquí lo que es la interfaz de ayuda. Esta interfaz únicamente implementa un método que se llamará getAyuda de acuerdo a un tipo de ayuda. Esto lo que realiza, lo que lograría básicamente es que cualquier objeto que se le implemente en la interfaz de ayuda necesita este método ser resuelto para que logre básicamente realizar la operación del comando que se está hablando. Entonces vamos a ver, por ejemplo, no, vamos a la capa de operaciones. Ok, aquí tenemos las capas de operaciones, que son las cuales el uso de las capas básicamente es donde se encuentra la cadena de responsabilidad, lo cual veremos luego. Primero vamos a verla de aquí. Por ejemplo, si depositamos una implementación, primero sobre qué estamos actuando. Estamos actuando sobre la cuenta de banco. Por lo tanto, lo primero que deberíamos explicar es la cuenta de banco. La clase cuenta de banco simplemente ya es donde el comando, bueno, se realiza o se logra ejecutar. Simplemente es un objeto cualquiera que tiene un identificador y un saldo, y sobre esas variables, más específicamente sobre el saldo, va actuando las distintas funciones, como retirar saldo, al saldo se le resta, deposita, al saldo se le suma, vaciar la cuenta, se vacía la cuenta, y luego se pone comando de retiro ejecutado correctamente y se pone cuenta, dos puntos, para saber el resultado que tiene la cuenta al ser modificada. Ahora, esa es la cuenta del banco sobre la cual se va a actuar, pero con los distintos patrones. Entonces, primero tenemos una clase que nos permite depositar dinero, nada más. Luego tendremos otra clase, que básicamente es el comando, la clase de comando. Luego tendremos otra clase que nos permite, ¿dónde está? Retirar. Y otra que nos permite vaciar. Entonces, la diferencia entre estas clases es que primero existe un objeto de cuenta que una vez que se instancia esta clase, se le va a pasar tanto la cuenta sobre la que se trabaja como el monto que se realiza. Nada complicado, igual de la misma manera en las tres. ¿Y qué se va a realizar? ¿Qué operación se realiza? Entonces aquí tenemos el ejecute. Entonces cuando se va a ejecutar este comando, y obviamente esta función ejecute sale de aquí, de la interfaz de ejecución, porque simplemente cuando tenemos, no, esta es la interfaz de ayuda, la interfaz de ejecución se encuentra aquí. La interfaz de ejecución, aquí es exacto, aquí es donde se va a ejecutar dicho comando, y también tiene esta función, que es la función que cualquier clase que implemente esta interfaz necesita tener esta función, que es donde va a resolver las necesidades de ese comando. Tal como dice aquí, función que se definirá la implementación de una clase para la ejecución. Ok, entonces aquí lo que tenemos es, si vamos a depositar, simplemente en la ejecución, lo que llamamos a la cuenta del banco, depositar saldo. Lo que estaríamos haciendo es llamando a esta función de aquí y realizando la operación. Si nos vamos a retirar dinero o a vaciar, por ejemplo, bueno, retirar dinero hace lo mismo, nos llama a esta función de aquí, donde retira el dinero. El monto lo resta de nuestra variable saldo y luego ya la imprime el saldo actual que tenemos. Por último tenemos vaciar, que básicamente hace lo mismo. Cuando se le manda a ejecutar, sobre esta cuenta que se le pasó, actúa el vaciado. Vaciar solo implementa un parámetro en su construcción, ya que obviamente va a vaciarlo, no necesita saber el monto para nada, ya que lo vacía completamente. Ahora, una vez visto estas tres clases, es necesario entender cómo funcionan los comandos y cómo se van a ejecutar dichos comandos. Para lo cual tenemos lo que sería la cadena de responsabilidad. Pero primero, para la cadena de la responsabilidad, antes tenemos que ver estas clases, en donde tenemos el implementar ayuda, que ya vimos que
tiene únicamente el método getAyuda. El método getAyuda es el método encargado que nos permite buscar entre las distintas capas. Y ahí se implementa la cadena de responsabilidad. Un momento, primero vamos a ver aquí. También es importante tener que tenemos el invoker. Este invoker es el encargado de coger los distintos comandos y apilarlos, ya que cuando mandamos a correr un comando, bien puede ser un comando que se manda y luego se manda su señal de ejecución, o puede ser varios comandos que son apilados uno tras de otro y están a la espera de una ejecución. Es decir, se puede ingresar unos 20 comandos, pero ninguno se ejecuta. Y luego se manda la señal de ejecutar comandos en donde se ejecutarán. Por eso tenemos estas dos funciones. Esta apila los comandos mientras que esta la ejecuta. Ahora, primero tenemos que entender que todas las operaciones recibidas serán de este tipo: depositar, retirar o vaciado. Como podemos ver, son de tipo interfaz de ejecución. Entonces, como estos son los comandos, entonces lo que creamos es un arreglo, una lista de arreglos de tipo interfaz de ejecución que permite cualquiera de estas tres clases poder ser listadas aquí. Entonces, cuando se reciben operaciones, simplemente este arreglo se le añade la operación. Es un cualquiera, una lista simplemente. Luego lo que hacemos cuando ejecutamos las operaciones es recorremos la lista y por cada iteración o posición de la lista la ponemos en el objeto X. Y luego el objeto X simplemente lo ejecutamos. Por ejemplo, tanto depositar como retirar como vaciado tienen la función ejecute. Y esta función ejecute es obligatoria de la interfaz de ejecución. Entonces, cerramos aquí. Y ok, y una vez que hayamos ejecutado absolutamente todos los comandos de nuestros comandos que están a la espera de ejecución, simplemente cogemos el arreglo y lo limpiamos. Ok, ahora esto es únicamente hablando del invoker. Hasta ahí está la ejecución de cómo funcionan los comandos y de cómo se ingresan comandos. Ahora, ¿cómo se logra tener los comandos o saber cuándo un comando debe ser añadido o cuándo un comando debe ser ejecutado? Es decir, para eso estamos usando la cadena de responsabilidad. Tenemos principalmente, aquí se podría ver el uso de la cadena de responsabilidad tenemos la fachada, ¿dónde está? Aquí. Ok. En la fachada podemos aquí observar, por ejemplo, existe una única clase que se llama capa de recibo de operaciones. La capa de recibo de operaciones implementa la interfaz de ayuda, por lo tanto necesita este método de ayuda. Ahora, existen dos capas: la capa de recibo de operaciones y la capa de realización de operaciones. Pero únicamente esta capa de realización de operaciones no es instanciada en ningún momento desde ninguna otra clase ni nada, sino que la capa de recibo de operaciones es la capa encargada de delegar una cadena de responsabilidad. Es decir, que esta capa recibe una instrucción en ayuda. Si es que le pertenece la instrucción o puede resolverla, simplemente la agarra y la resuelve, que sería agregar la operación. Pero si no le perteneciera la operación, lo que hace es busca en la siguiente capa si puede resolverla. Si esta capa es capaz de resolverla, pues la resuelve. Que básicamente eso es lo que hace el patrón de cadena de responsabilidad. Va buscando entre distintas clases si tú puedes resolverla o si tú puedes, hasta que encuentra la capa en donde obviamente puede resolverla y pues la resuelve e informa al usuario que ya la resolvió. Ahora vamos a ver más a fondo cómo esto funciona. Entonces tenemos la interfaz de ayuda, en donde aquí tenemos la ayuda que va a realizar, es la función en donde se resuelve todo, y ambas capas implementan este método ya que están implementando la interfaz. Primero tenemos la interfaz, la capa de operaciones. El tipo de ayuda que va a atender esta clase va a ser el tipo de ayuda 1. Este tipo de ayuda es el cual se le pasa a la ayuda cuando queremos una ayuda. Por ejemplo, cuando vamos a ingresar algo, estamos hablando de que le estamos pasando 1, 1, 1. Estamos ingresando comandos. No nos importa qué operación estamos realizando. Lo que estamos ingresando es comandos. Cuando ya queremos resolver esos comandos, mandamos el 2. Pero ¿a quién le mandamos el 2? Como podemos ver, siempre es a la capa de recibo de operaciones. ¿Y cómo sabemos que queremos mandarle ya el comando 2? Pues tenemos lo que se llama la capa final. La capa final lo único que necesita como parámetro es el invoker.
porque el invoker es quien contiene las operaciones que se van a realizar. Y obviamente el invoker también se realiza cuando se le pasa no la capa final, sino que se le pasa la operación de retiro, por ejemplo. Pero como podemos ver, la capa final siempre es un objeto que se le pasa a cualquier capa de operaciones, ya que es la forma en que se dice, por ejemplo, si tú no puedes resolver esto, pues busca en la capa de realización si puedes resolver. Entonces lo que tenemos aquí, ni bien se crea el objeto, es de interfaz de ayuda, porque la otra capa también implementa interfaz de ayuda, le estamos diciendo cuál es su sucesor. Es decir, si tú no puedes resolver esto, dime quién más va a poder resolver esto. Entonces le pasamos nuestra otra clase. Ahora, aquí tenemos interfaz de ejecución o operación. Entonces, esta es si tú puedes resolver esto, dime quién va a resolverlo. Y por último tenemos un invoker, que es obviamente sobre qué vas a actuar en tu resolución. Es decir, el invoker aquí es quien obtiene, este objeto invoker tiene los comandos, la lista de comandos que se van a realizar. Entonces aquí únicamente lo que hacemos es agarramos, ponemos en nuestras clases globales lo que nos pasamos en nuestro constructor, y tenemos dos tipos de constructores. Este constructor de acá únicamente se realiza en donde no necesitemos la operación, ya que lo único que le vamos a decir es, por ejemplo, realiza el final en este invoker de aquí. Básicamente esta capa de operaciones se está usando aquí en la fachada, en esta en esta parte de aquí. Aquí es donde estamos diciendo crea un objeto de capa inicial. Entonces aquí estamos diciendo crea un nuevo, siempre hablamos del mismo objeto, realización de operaciones, y le estamos pasando la capa final, que será donde se resolverá si es que la capa inicial, que obviamente esta es la capa inicial, que no podrá resolver, pero resuélvela con este invoker. ¿Y por qué no le pasamos otro parámetro? Que como tenemos aquí, ¿por qué no le estamos pasando el parámetro interfaz de ejecución de operación? Porque simplemente no nos interesa esa operación. Porque la operación que se va a realizar aquí, como podemos ver si seguimos la variable, es esta. Esta operación únicamente se realizará si el tipo de ayuda es igual a 1. Entonces en este caso, cuando le estamos mandando tipo de ayuda igual a 2, no necesitamos mandarle este otro parámetro extra. Ok, entonces aquí lo que decimos es si el tipo de ayuda es igual a 1, simplemente en el invoker, que es sobre donde están los distintos comandos, simplemente realízame las operaciones. Pero no realizar la ejecución, sino realízame el agregado de las operaciones de los comandos. Simplemente añade los comandos a la lista de espera de ejecución. Ok, y dice comando ingresado esperando ejecutarse, porque todavía no se ejecuta, pero está esperando. Ahora, cuando le mandamos el tipo de ayuda 2, por ejemplo, entonces aquí tenemos busquen el sucesor, que el sucesor, como ya sabemos, es la otra capa, que es esta capa de aquí. Dice búscame en el sucesor la ayuda, entonces va al sucesor y obtiene la ayuda, pero realmente lo que está haciendo es yendo al sucesor, que es la capa de realización, y obteniendo la ayuda. Entonces aquí dice procediendo a ejecutar comandos, y lo que hace es ejecuta las operaciones, y aquí es donde se ejecutan realmente los comandos uno a uno, y luego se vacía la lista de ejecución de comandos. Para este ejemplo lo que hemos hecho es únicamente, como nos pide el programa, no apilar comandos, simplemente ejecutar un comando, agregar un comando y luego ejecutarlo, agregar, ejecutarlo, agregar, ejecutarlo. Sin embargo, el programa sí nos permitiría la capacidad de agregar varios comandos, mantenerlos a la espera y luego ejecutarlos. Ahora que ya hemos visto el patrón tanto de responsabilidad como de comando, es importante entender ahora el patrón de singleton o de fachada. A ver, el patrón de singleton lo que primeramente nos dice es que solo existe una instancia, y solo una instancia de esa clase o de ese objeto desde el cual va a ser accedido. Ahora, el patrón fachada, por otra parte, es el patrón que se encarga de simplificar la complejidad que tendrá la aplicación. Es decir, si tenemos varias funciones o métodos o accesos, lo único que hace es mantiene un simple punto de acceso, como tenemos, que podemos ver aquí. Mantiene un solo punto de acceso en donde lo que cogemos es, esta es toda la función que nos hace todo lo que queremos, realizar un comando. Entonces para el usuario lo que va a realizar es muy sencillo, ya que solo tiene que llamar a esta función y no tiene que preocuparse de nada más. Y esto, bueno,
hace que con procesos complejos se vean mucho más simples. Entonces, primeramente, antes de explicar el main, vamos a ver que en esta clase que le llamamos fachada e ingreso de comando, no solo está implementada la fachada como tal, que simplifica las operaciones del usuario, sino que esta fachada también es un singleton, es decir, que solo existirá una instancia y solo una instancia de esta clase. Y para esto hemos hecho lo siguiente. Primeramente, como sabemos, si creamos una nueva instancia de una clase, lo que vamos a hacer es igual, por ejemplo, fachada ingreso comando fachada es igual a new fachada. Estamos creando y llamando a nuestro constructor. Ahora, si deseamos, esto permitiría la creación de varios objetos de esta fachada. Como no deseamos eso, lo que estamos haciendo es volviendo al constructor privado. Entonces es imposible que alguien haga igual new fachada de ingreso comando hacia un objeto. No se puede. Entonces, ¿pero cómo crearías la instancia? Entonces, para eso estamos creando un evento de tipo, un método de tipo estático. Además sincronizado porque, bueno, sincronizado si es que fuésemos a usar distintos hilos o programación con hilos orientada a distintas ejecuciones al mismo tiempo, podrían dar errores si es que no está esto desincronizado, porque lo que hace sincronizado es que cuando tú ejecutes esta función de aquí, va a poner los distintos hilos en espera para que asegurar de que únicamente se esté ejecutando esta función jamás al mismo tiempo, una por vez. Si no tuviésemos esto sincronizado, podría ser que varios hilos estén llamando a esta función y en algún momento en el tiempo de ejecución varios estén intentando realizar estas operaciones, lo que daría error, porque bueno, no debería pasar eso, ya que solo debería haber la instancia de una sola clase. En fin, lo que tenemos aquí es que esta función lo que nos va a devolver es en sí la instancia de la clase y solo de una clase. Si ya existe, pues seguirá devolviendo la misma que ya existe, ya que lo que hace es devuelve de tipo de objeto la misma clase que tenemos y se llama obtener instancia. Como primera cosa lo que hace es mira si es que la instancia de la clase, que es una variable estática que la tenemos aquí, si es que esto es igual a null, lo que hace es que la variable de la instancia, ¿sí? Aquí la crea tal como creamos la instancia de cualquier objeto para llamar a esta clase. Pero si no fuese null, simplemente lo que hace es retorna la misma que ya creamos antes. De esta forma nos aseguramos de que únicamente se obtenga la misma instancia de la misma clase siempre. Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la cuenta. La cuenta simplemente es la variable que nos permitirá, por ejemplo, cuando instanciamos la clase, que este vendría a ser nuestro constructor, por así decirlo, aquí es donde debemos crear las distintas variables que vamos a utilizar. La cuenta simplemente es una cuenta, creamos una cuenta en blanco sobre la cual se va a actuar, sumar, restar o vaciar dinero. Ahora, aquí tenemos el invocador. Obviamente el invocador ya sabemos que es quien apila los distintos comandos y permite luego su ejecución. Bueno, si es que está vacío, creamos un nuevo invocador, listo, y se guarda en la variable invocador. Igual no se podrá crear más de un invocador, simplemente esta clase permite que siempre exista un solo invocador, al igual que se actúe sobre una sola cuenta. Y al final, si ya existe el invocador, o sea, si el invocador es igual a la primera vez que hace la ejecución y crea nuestro invocador, ya que sabemos que nuestra capa final depende de un invocador, entonces creamos nuestra capa final con nuestro invocador. Y aquí es importante entender que cuando creas la capa de realización de operaciones, se le pasa aquí únicamente el invocador para que sea capaz de ejecutar operaciones, que es el comando que le compete a esta capa, porque es la capa de realización de operaciones. Como sabemos, esta capa viene de la capa de recibo, en donde no encuentra el tipo de ayuda 1, intenta encontrar la siguiente objeto que realizará la operación, que viene a ser este, y lo realiza mediante el invoker, el cual fue creado exactamente aquí. Ok, ahora lo que hacemos es retornamos la instancia de la clase. Entonces lo que estamos asegurándonos con esto es que al momento de crear esto, es decir, podríamos aquí crear otro que sería ingreso de comando 2, o podemos crear otro ingreso de comando 3. La idea es que tanto ingreso de comando 2 como ingreso de comando 3 actuarían exactamente sobre el mismo objeto este que ya fue creado. Es decir, yo podría hacer tranquilamente esto y seguiría funcionando idéntico, ya que de lo que se trata es que únicamente exista una instancia de la clase, que ese sería nuestro patrón singleton, obviamente. Ahora, ¿en dónde está implementada la fachada en esta clase?
para eso vamos a ver tanto lo que es, existen tres funciones importantes aquí. La primera es almacenar un comando, que lo vamos a explicar luego. En fin, lo que hace es almacena un comando de acuerdo a un parámetro que se le pase. Si esta función es llamada unas 5 veces, se almacenan 5 comandos y que quedan a la lista de espera de ejecución. Ahora, cuando ya se quiere resolver ese comando, se manda la señal de realizado de comandos, que es la función encargada de realizar la ejecución de los comandos, que se explicará luego. Ahora, es importante entender que todo esto estará controlado como dijimos. Se va a ingresar un comando como se pide el programa. Se ingresa un comando y se lo resuelve. Se ingresa y se lo resuelve. Entonces, al hacer esto lo que queremos es, realizamos un comando que es la función que se va a llamar desde acá, que tenemos aquí. Entonces, se realiza el comando, se le pasa el parámetro del comando que queremos y lo único que hacemos es, intentamos almacenar este comando. Si se logró almacenar el comando, o sea, se vuelve verdad que se logró almacenar el comando, pues ejecutamos los comandos. Si hubiese un error al almacenar comandos, obviamente no debemos ejecutar algo que no se logró almacenar, entonces retornamos falso. Entonces, viéndolo desde un punto de vista más alto, podemos ver que simplemente aquí lo que hacemos es, tenemos la variable teclado que nos permite ingresar datos por teclado. La fachada ya explicamos cómo creamos y que solamente permite una sola instancia de ella. Y como podemos ver, tenemos aquí comandos posibles. Depositar, o el uso de comandos, depositar el monto del depósito, o retirar seguido del monto de retiro, o vaciar cuenta para vaciar la cuenta. O se puede escribir salir para salir completamente del programa, ya que estamos dentro de un estamos dentro de un do while que no saldrá hasta que escribamos salir. Ok, lo primero nos pide un comando ingresar, para lo que leemos así la línea que escribimos, nada más, que es un string. No podemos ver datos, un string. Ahora lo que hacemos es, mientras el comando a realizar no sea falso, ya que si es que nos da falso, es un error obviamente. Entonces aquí estamos diciendo, si es que se logró realizar el comando, es mentira, o sea, si no se logró realizar el comando, y aquí sea distinto a salir, porque puede ser que no se logre realizar el comando, pero aquí estamos hablando de que escribimos salir, y salir obviamente no es un comando reconocido por la fachada, pero a la vez sí es un comando que debería permitirnos salir. Entonces, si es que no es salir, pero no se logró realizar el comando, entonces tenemos un problema, es un comando desconocido y tenemos que mostrar al usuario que los comandos posibles son estos, los 3 comandos que hablamos. Ok, ahora hablando desde este punto, como podemos ver, ingresar comando, realiza el comando. La variable realizar comando ya nos dirá si logró realizar el comando o no. Si no realizó el comando, nos dice comando desconocido. Ahora, ¿cómo realiza estos comandos? Aquí vamos a pasar a explicar las funciones más a fondo. Primeramente, intenta almacenar el comando a la lista de comandos de espera. Entonces, si logró almacenar el comando, vamos a ver cómo realiza eso. Aquí, cuando hablamos de almacenar el comando o a realizar, primeramente tenemos que entender que tenemos un comando de tipo string. Dicho comando, obviamente sin quitando espacios en blanco, no debe ser vacío. Si resulta que es vacío, simplemente ya es un comando que no funciona y retornamos falso. Esta función de aquí ya lo lee como falso, retorna falso aquí también, acá se lee como falso y manda un comando desconocido. Ahora, si aquí estamos hablando nada más de que el comando no es vacío, lo que vemos si el comando realizar contiene depositar, en donde sería el comando que vamos a hablar de depositar, o si contiene retirar, o si contiene vaciar cuenta. Si contiene depositar, obviamente el comando de depósito requiere, como podemos ver, requiere depósito y monto a depositar. Por lo tanto, el comando realizar separado por nuestro espacio, que el espacio lo tenemos aquí. Si pongo depositar espacio 40, y hay un espacio, entonces cuando le demos un espacio le vamos a dividir o split, que lo que va a hacer es divide ese string por nuestro espacio, por así decirlo. Buscamos el espacio, lo divide en el espacio y lo pone en un array de strings, en donde tenemos que por ejemplo la posición 0 tendría depositar y la posición 1 tendría 50 si hubiese escrito depositar espacio 50.
Entonces, si es que nuestro arreglo, que esto es un array básicamente, tiene una longitud de 2, significa que tiene en la posición 1 esto, en la posición 2 esto, es correcto. Si es que fuese más de 2 o 1, significa que solo escribió depositar con 1, y si es que fuese más de 2, es que escribió depositar, espacio 50, espacio lo que sea. Entonces es un problema. En fin, y ahí retornaría falso. Pero si resulta que escribió depositar, espacio 40, entonces, ok, el depósito existe como comando correcto. ¿Qué debemos hacer? Lo siguiente: comprobar si lo que escribió después del depósito es un número. Si no fuese un número, obviamente depositar espacio 47 hola, 47 hola ya no es un número. Entonces eso ya debe dar error porque está mal escrito ese comando. Entonces lo que hacemos es esta línea de aquí. Tomamos una variable float del monto de depósito y en float le pasamos nuestra string. ¿Qué string? El valor que tiene, esto ya es un array. En la posición 0 tendrá depositar, mientras que en la posición 1 tiene el número que sería el monto del depósito. Entonces aquí obtenemos en la posición 1, estamos tratando de transformar un float. Si esta línea falla, entonces por eso tenemos un try catch, porque si es que esto de aquí resulta ser 45 hola mundo, por así decirlo, esto ya va a dar error y el error es atrapado aquí. Entonces ya retornamos falso y este falso obviamente informará aquí y esto retornará falso y esto a la final nos dirá esto, comando desconocido. Ahora, si resultara que esto no da falso, o sea que digo que no da error, simplemente continúa. Lo que hacemos aquí ya es la implementación de la fachada donde simplificamos las operaciones para el usuario. Lo que tenemos aquí es simplemente la implementación de depósito. Como podemos ver, tenemos tres tipos de clases: depositar, la implementación de depósito, la implementación de retiro y la implementación de vaciado, las cuales ya explicamos. Lo único que hace es obtiene sobre qué cuenta se le va a trabajar y simplemente realiza la operación. Listo. Entonces lo que hacemos es la operación que vamos a realizar de depósito. Vamos a depositar en esta cuenta este monto de depósito. Pero en sí esto solo es la señal, o es decir, la operación que se va a realizar, pero no realmente no está realizando nada, ni siquiera como un comando. Ahora vamos a agregar el comando a ser realizado por medio de lo que tenemos nuestras capas, que las capas son los comandos de el comportamiento, la secuencia de comportamiento, no, la cadena de responsabilidad. Claro, la cadena de responsabilidad es la que se encarga de resolver el comportamiento de los distintos comandos. Entonces aquí tenemos la capa inicial, que la capa inicial obviamente es de tipo capa de recibo de operaciones, mientras que la capa final es la realización de las operaciones. Como sabemos, siempre vamos a llamar a capa final siempre que hagamos algo. Solo que si es que la capa inicial no logra resolver, buscará entre sí misma a su capa final y ella la resolverá por medio de la cadena de responsabilidad. Ahora, nos vamos acá y nuestra capa inicial lo que hacemos es creamos una nueva capa de recibo de operaciones, le pasamos la capa final, que es la capa que fue creada al instanciar la clase, y simplemente le decimos qué operación deseo realizar. Voy a realizar una operación de depósito. Ok, ese comando es almacenado en este invoker. Entonces aquí cuando recibe las operaciones obtiene dicho invoker y en el invoker recibe las operaciones, que básicamente aquí lo que hace es añade este comando a la lista de comandos. Entonces aquí estamos diciendo sobre sobre esta operación de aquí, sobre esta lista de comandos, realízame esta operación que va a realizar este comando. Y si no lograras resolver lo que te estoy mandando, busca en capa final si puedes resolverlo. Entonces le mandamos capa inicial, pero en sí obviamente esto solamente es la instancia de la clase, no está realizando nada. Aquí es donde estamos realizando la operación. Le decimos obtén la ayuda y le estamos pasando el parámetro 1, que como sabemos el 1 está únicamente para añadir operaciones, mientras que el 2 o cualquier otro número lo que nos daría es resolver todos los comandos que se encuentran en la lista de espera de comandos o en la cola de comandos. Entonces simplemente aquí lo que hemos hecho es añadir un comando y está listo a la espera, y el comando es de tipo operación de depósito.
Para retirar es exactamente lo mismo, solo que obviamente el comando segundo que le pasamos, el segundo parámetro que le pasamos es la operación de retiro, y que la operación de retiro es el comando que va a ser añadido en este invoker, nada más. En vaciado de cuenta es lo mismo, solo que ya no comprobamos la longitud porque no necesitamos saber un monto para vaciar, simplemente el vaciar la cuenta, obviamente se vacía la cuenta y se pone en cero, así que no basta con saber si es que el comando a realizar nos contiene la palabra vaciar cuenta, si nos contenga después vaciar cuenta y lo que sea que haya escrito, el punto es que intenta vaciar cuenta, así que se vacía. Y obviamente que la operación es operación de vaciado, que dicha operación lo que realiza es simplemente vacía sobre esta cuenta, realiza el vaciado de la cuenta. El vaciado de la cuenta pone el saldo en cero y dice comando realizado. Entonces, aquí lo que tenemos es que le pasamos esta operación como segundo parámetro y también el mismo funcionamiento anterior. Si no logra resolver aquí, buscamos en la capa final y el invoker. Y tenemos el getAyuda 1. Como siempre le pasamos el getAyuda 1, el 1 es usado para almacenar los distintos comandos. Entonces, realmente nunca se está usando este de aquí siempre que le pasamos 1. Ahora, siempre que se logre realizar correctamente una operación, sin importar cuál sea, se retorna verdad a esta función. Ok, aquí está retornando afuera, pero bien podría retornar acá adentro. Acá de todas formas funciona, ya que el falso está lanzándose antes. Pero bueno. Ok. Entonces aquí tenemos lo que sería almacenado de operaciones. Ya tenemos esta función funcionando. Entonces, si esto nos da verdad, ya almacenamos un comando a la lista de comandos de espera, pero aún no lo ejecutamos. Entonces, si es verdad, mandemos a ejecutar el comando. La función ejecutar el comando la tenemos aquí, como podemos ver. Lo que estamos haciendo es, obviamente, como ya dijimos, actuamos siempre sobre la capa inicial, porque es la capa de responsabilidad. En donde esta capa, si no encuentra, va a esta capa a buscar cómo resolverla. Entonces, siempre sobre la capa inicial. Así estemos hablando de resolverlo. Lo que estamos diciendo es que la capa de recibo de operaciones le mandamos que si es que no logras tú resolver, la capa inicial no logra resolver esto, busca en la capa final cómo resolver. ¿Y qué vas a resolver? ¿Sobre qué vas a resolver? Sobre los distintos comandos que tenemos. Los comandos están guardados en el invoker. ¿Y qué va a hacer? Simplemente la capa inicial va a obtener la ayuda 2. Entonces, cuando la capa inicial obtiene la ayuda y es de tipo 2, busca en su sucesor, que fue pasado en la clase, como ya sabemos, en el constructor, y el sucesor va a ser de la capa final, que esta es la capa final. Simplemente buscamos en la capa final la ayuda. Damos a la capa final y obtenemos la ayuda. La ayuda lo que hace es procede a ejecutar los comandos y ejecuta las operaciones. El invoker, obviamente, como ya vimos, aquí tiene la ejecución de las operaciones, en donde busca en la lista de comandos en su for each dicha ejecución y luego vacía su lista de comandos, porque bueno, ya los ejecutó, ya no necesita volver a ejecutarlas. Ok, ahora, una vez que logra ejecutar comandos, los almacena y luego ejecuta ese comando, pues ya se realizó correctamente y se retorna verdad. Entonces, si aquí se retornó verdad, pues ya no hacemos nada. Esta clase únicamente es la clase visual del usuario, la interfaz se podría decir. Esta luego podría ser reemplazada por una interfaz gráfica o visual, en donde el único funcionamiento que le importa al usuario desde cómo realizar el programa es esta función de aquí, gracias a la fachada. En fin, como podemos ver, ahora vamos a proceder con correr el programa y probarlo. Ok, vamos a compilarlo y a correrlo. Ya. Tenemos comandos posibles de depositar, como podemos ver, los comandos posibles son depositar, montar. Entonces, ¿qué pasaría si yo ingreso un comando cualquiera que nos sirve, como lo que sea? Nos dice comando desconocido, comandos posibles. ¿Qué pasa si pongo solo depositar? También es un error, porque depositar no nos dice nada. Debe haber algo que depositar. Y si deposito algo que no tiene sentido, también es un error. Ahora, ¿qué pasaría si deposito algo que tampoco tiene sentido en esta forma? También nos da error. Ahora, ¿qué pasa si deposito algo que es correcto, como por ejemplo estos $150? ¿Qué nos dice aquí? También nos dice error, porque depósito no está constando como comando. ¿Qué dice aquí? Depositar.
Entonces depositar 850, listo. Lo primero que se hace es comando ingresado esperando ejecutarse y se procede a ejecutar el comando. Cuando ya sucedió esto de aquí, significa que nada más se logró esto. Y cuando dice procediendo a ejecutar comandos, estamos hablando de que ya se mandó la señal de ejecutar comandos. Y obviamente este comando ya es ejecutado en nuestra clase ya más básica donde se ejecuta el comando, que es aquí. Comando ejecutar de depósito. Listo. Entonces ya hemos depositado y podemos ver cómo actúa sobre la cuenta. Ahora tiene 850. ¿Qué pasa si depositamos ahora unos 100 dólares ahí? Ahora son 950. Ahora ¿qué pasa si retiramos? Retiramos unos 500 dólares. Nuestra cuenta queda con 450 dólares. Como podemos ver, los comandos funcionan correctamente. ¿Y qué pasaría si es que, por ejemplo, ya vaciamos la cuenta? Queremos vaciar la cuenta. Como podemos ver, nuestro saldo nos queda de 0 dólares. Ahora para salir de nuestro programa simplemente ponemos salir y listo. Entonces, bueno, esto ha sido todo, ya que como se puede ver está implementado tanto el patrón singleton, fachada, cadena de responsabilidad y actuando sobre distintos comandos. Y obviamente cada objeto de comando está ejecutando obviamente un solo tipo de comando, como podemos ver en las distintas operaciones a realizar. Ok, entonces, bueno, esto ha sido todo.